Lo último que vimos ayer fue entonces la parte de la fórmula general, ¿verdad? De que nosotros vimos que en general la energía cinética más la energía potencial, y aquí vamos a meter energía potencial de todos los tipos, ¿verdad? Que en la clase, como les digo, va a ser gravitacional y elástico. Sin embargo, también existe energía potencial eléctrica y otro tipo de, bueno, hay energía potencial química también. Otro tipo de energías potencial pueden incluirse acá, pero para la clase de física 100, gravitacional y elástico son con lo que nosotros vamos a trabajar. Más el trabajo de otras, entonces hoy vamos a ver a qué nos referimos por esas otras, quiénes se catalogan como otras o quiénes pueden entrar dentro de este tipo de fuerza, ¿verdad? Claro, como yo les estoy dando una previa, ¿verdad? En la clase nosotros solo vamos a trabajar con técnicamente un tipo de fuerza no conservativa y dos tipos de fuerzas conservativas, ¿verdad? Pero en general ustedes deben saber cómo identificar ese tipo de fuerzas, ¿verdad? Y yo les dije pues quiénes son, que cuando hay otras hay un cambio de energía mecánica y que en esas otras, bueno, técnicamente esto no es exactamente así, ¿verdad? Sino que, bueno, me imagino que lo que dije ayer es que en esta, cualquier fuerza que no se puede expresar en términos de una energía potencial, y esta es la fórmula exacta, ¿verdad? Menos un operador que se llama gradiente de la energía potencial. Entonces, eh, si las fuerzas no se pueden expresar de esa forma, entonces nosotros vamos a meterlas aquí, ¿verdad? Les dije yo, ok, si no existen esas fuerzas, entonces no hay cambio de energía mecánica y nosotros podemos utilizar esta versión. Entonces ahorita nos vamos a consultar nosotros, pues, quién es o cuáles son las fuerzas que puedo expresar en términos de U y cuáles son las fuerzas que, o bueno, que se van a considerar conservativas y cuáles no conservativas, ¿verdad? Entonces, como les dije, como se mencionó ayer, únicamente actúan cuando únicamente actúan fuerzas conservativas, no existe pérdida de energía mecánica. Entonces, ¿a qué me refiero yo con eso? Que el cambio total de la energía mecánica es igual a cero. En otras palabras, que 1 menos E2 es igual a cero. Que esto es lo mismo que decir que la energía inicial es lo mismo, es igual a la energía final. Y en otras palabras, energía cinética más potencial inicial igual a cinética más potencial final, ¿verdad? Entonces lo que nos vamos a consultar es qué fuerzas o qué tipo de fuerzas, qué forma, qué características, qué condiciones cumplen las fuerzas en las cuales esto ocurre, ¿verdad? Que la energía mecánica se conserva o en general no hay pérdida de energía mecánica. Entonces, ¿quiénes son esas fuerzas? Las fuerzas las vamos a llamar conservativas, obviamente, ¿verdad? Se le llama fuerzas conservativas por el hecho de que estamos diciendo de que la energía mecánica se va a conservar o pues va a permanecer constante. Entonces, de ahí viene el nombre. Entonces, las fuerzas conservativas, muchachos, simplemente son fuerzas que el trabajo realizado por dicha fuerza va a cumplir cuatro características. Va a tener como cuatro, pues, condiciones, podríamos decir. Entonces, fíjense bien. Las condiciones son las siguientes. Vamos a decir que el trabajo es reversible, ¿verdad? Entonces esto es un poco, usualmente cuando nosotros hablamos de que un procedimiento es reversible o no, hablamos más desde un lado termodinámico, entonces es un poco complicado de pensar, pero en general ustedes piensen en que si yo realizo algo, un movimiento, entonces, por ejemplo, si yo subo una caja de un punto A un punto B, también tengo que ser capaz, la fuerza o en general, tiene que ser capaz de moverla del punto B o tengo yo que poder volver o por decir así, hacer reversible del punto B al punto A, ¿verdad? Entonces tengo que poder hacer el proceso inverso, por decirlo así, ¿verdad? Es un poco ambiguo, ¿verdad? Pero en general es cuando nosotros podemos realizar de forma inversa el procedimiento, ¿verdad? Como les digo. Entonces, que el trabajo es reversible, ¿verdad? Otra es que el trabajo puede expresarse como la diferencia
de un valor inicial y final de energía potencial. Ok, entonces al final lo que estoy diciendo es que el trabajo tiene que poder ser expresado de alguna forma como una energía potencial menos una energía potencial final. ¿Ok? Tiene que ser, o sea, tenemos que poder expresarlo como la resta de un valor final y un valor inicial, o como ustedes lo quieran ver, de energía potencial, ¿verdad? Si no puedo expresarlo yo de esa forma, entonces la fuerza no es conservativa. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, esta es una consecuencia al final de que el trabajo de la otra condición que yo les había dicho, ¿verdad? Pero esto es un poco más avanzado, o esto lo miramos nosotros pues en otras clases, ¿verdad? En el libro sale en la sección 7.4 algo muy similar a eso, ¿verdad? Y sus consecuencias. Esa definición es mucho más fuerte que, o por decir así, engloba otras de las cosas que vamos a mencionar nosotros acá, como la condición 3. El trabajo, recuerden que estamos hablando en todas estas de el trabajo, ¿verdad? El trabajo tiene que ser reversible, o sea, yo puedo, cuando yo aplico una fuerza, tengo que poder hacer el procedimiento inverso. El trabajo tiene que poder expresarse de esta forma. El trabajo, muchachos, debe de ser independiente de la trayectoria. Entonces, aquí a lo que nos referimos es, pues no tiene que importar, por ejemplo, bueno, yo lo voy a mostrar en una imagen que tengo abajo. Tiene que ser independiente de la trayectoria, ¿verdad? Lo único que nos importa es el valor inicial y el valor final. A mí no me importa cómo o de qué forma llego de un punto A un punto B. Lo que me importa es que llegué de A a B, ya. No me importa todo lo que está en medio, ¿verdad? Y por último, que en una trayectoria cerrada, el trabajo debe de ser cero, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos referimos o por qué? Bueno, si yo estoy en un punto, si yo identifico dos puntos A y B, ¿verdad? Entonces yo sé que el trabajo, si yo le aplico, si yo muevo de acá a acá hay un trabajo, ¿verdad? Y de acá a acá debería de ser un trabajo, pero como el desplazamiento es diferente, entonces, o sea, en dirección opuesta debería de ser el trabajo inverso, ¿verdad? Entonces, a la larga lo que me está diciendo es que si yo hago un ciclo cerrado, el trabajo total generado por esa fuerza tiene que ser igual cero, ¿verdad? Y las cuatro condiciones tienen que cumplirse para que una fuerza sea conservativa. Si una de esas no se cumple, entonces ya no estamos trabajando con una fuerza conservativa, ¿verdad? Y tendría que yo utilizar, no puedo utilizar esta de acá, ¿verdad? Sino que tendría que utilizar la fórmula más general, que es esta, donde ese trabajo yo lo incluiría en este trabajo de otra, ¿verdad? Entonces, solo para ver, para empezar, algunos ejemplos, ¿verdad? Aquí dice el trabajo efectuado. Nosotros ya sabemos, yo ya les dije, ¿verdad? Lo voy a poner aquí, que para nosotros las conservativas van a ser gravitacional y elástico, porque son las que nosotros sabemos o podemos, conocemos cuánto es esta energía potencial gravitacional y elástica. Entonces, por ejemplo, esta energía potencial.
Fíjense bien. Asumamos que esto está a una altura, digamos que este es el suelo, ¿verdad? Esto está a una altura Y1 y este punto está a una altura Y2, ¿verdad? Entonces yo sé en general, muchachos, que el trabajo es menos delta UG para el caso de la fuerza gravitacional. Entonces, si yo les pregunto cuánto trabajo se hace en pasar desde este punto hasta este punto, muchachos, si yo les hiciera esa pregunta, ustedes no tienen que, o sea, no tienen que preguntarse cómo llegó la persona, ¿verdad? En todos los casos, yo tendría algo como U1 menos U2, ¿cierto? Donde U1 es mg Y1 y el otro es mg Y2. En los tres casos se cumple lo mismo, ¿verdad? No importa si nosotros venimos y para llegar a ese punto Y2, si yo tuve que subir la colina, si yo corrí directamente o si yo bajé por un valle, ¿verdad? No importa. En este caso el trabajo se mide en términos de el cambio de energía potencial. Y yo puedo ver ahí que lo único que me importa es el punto inicial y el punto final. ¿Ok? Entonces, así deben de ser las fuerzas que son conservativas, ¿verdad? Solo les importa el punto inicial y el punto final. Ya vamos a hacer la comparación con una fuerza que no es conservativa. Entonces, ¿qué otra cosa podemos pensar nosotros? Bueno, ya vimos que la gravitacional y la elástica se expresan así. Vamos a ver lo de la trayectoria cerrada, ¿verdad? Entonces, para esto imaginémonos que yo tengo una pelota y yo esa pelota la voy a lanzar hacia arriba. Ok, entonces nosotros sabemos que el viaje que va a hacer la pelota va a ser el siguiente, ¿verdad? La pelota va a moverse hacia arriba. Va a llegar a un punto máximo. Y luego va a moverse hacia abajo. Y vamos a volver al punto inicial, ¿verdad? Esa es una trayectoria cerrada, ¿verdad? Y asumamos que este es un Y1 y que este es un Y2, ¿verdad? Entonces, yo sé que el trabajo total realizado para este desplazamiento, muchachos, va a ser el trabajo total en ese desplazamiento realizado. Bueno, no voy a escribir el trabajo total, pero el trabajo de la fuerza gravitacional, ¿verdad? Yo lo puedo partir en dos, ¿verdad? El trabajo que le tomó la fuerza gravitacional para la subida más el trabajo que le tomó a la fuerza gravitacional para la bajada. ¿Ok? Entonces, para la subida, recordemos, trabajo es igual a la fuerza, punto, el desplazamiento, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que trabajo quedaría siendo, esto es lo que hicimos ayer, ¿verdad? Este era menos W, ¿verdad? Bueno, al final quedaba como W por Y1 menos Y2. Correcto. Y esto al final era menos delta U, ¿verdad? Entonces, para la subida, yo tendría que esto es técnicamente U1 menos U2, ¿verdad? Para la subida, U inicial es mg Y1. U final es mg Y2. Eso para el viaje de subida, ¿verdad? Este es el inicio y este es el final de la subida. Más, en la bajada, el punto inicial es arriba, ¿verdad? Y el punto final es abajo, ¿cierto, muchachos? Entonces, inicial es mg Y2 menos final mg
MGY1. Y se fijan que si yo sumo estas dos, MGY1 se cancela con este y este se cancela con este. Y lo que me quiere decir es que el trabajo total de la fuerza gravitacional en un proceso en el cual subimos y bajamos al mismo punto, una trayectoria cerrada, es igual 0, ¿verdad? Entonces pudimos ver nosotros mediante estos dos que técnicamente en efecto es una fuerza conservativa, ¿verdad? ¿Por qué? Esta ya la sabemos, ¿verdad? Y esta ya, pues durante el desarrollo de la clase de ayer lo hicimos. Irreversible, sí, en general podemos ver que es reversible acá, ¿verdad? La pelota se pudo subir y también se pudo bajar. Entonces es un proceso reversible, ¿verdad? Entonces, esa forma tienen las fuerzas conservativas. Entonces yo les digo acá, obviamente no todas las fuerzas cumplen las características, no va a existir todas las fuerzas. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en este sistema? Les digo yo. ¿Qué pasa en este sistema si yo vengo y hay una persona aquí? Ese color casi no se mira ahí, ¿verdad? Bueno, este tampoco se va a ver, parece, pero bueno. Imaginémonos que esta persona se deja caer. Él no se impulsa con el suelo, ¿verdad? No usa su pie para agarrar más impulso. Solo se deja caer en este tubo, ¿verdad? En este medio tubo, ¿verdad? Asumiendo que es una situación real, ¿verdad? Obviamente, entre la patineta y el suelo existe fricción. Y las fuerzas actuando sobre la persona técnicamente son su peso, la fuerza normal y la fuerza de fricción, ¿cierto? Si nosotros asumiéramos de que todas las fuerzas fueran conservativas, esta persona se va a mover y va a subir hasta el tope, ¿cierto? Y luego va a venir de vuelta y va a volver a su posición inicial. Y va a volver, y va a volver, y va a estar infinitamente moviéndose así. Consulta, ¿sucede esto o no sucede esto? Si yo agarro una patineta, me pongo en ese tubo, ¿verdad? Y me dejo caer, no vuelvo a aplicar fuerza yo, ¿verdad? Solo me dejo caer, quedo yo infinitamente haciendo la vuelta en U, llegando siempre hasta el tope y siempre hasta el tope. ¿Sucede eso? No, Lick, es como también en los columpios, creo que se aplicaría el mismo principio, que no se conserva la energía. En general, va a haber un punto en el cual yo, en efecto, digamos, voy a subir hasta acá, y luego hasta acá, y luego hasta acá, y después me voy a detener. Lo que significa que en la energía, el cambio de energía mecánica es distinto de cero, ¿verdad? Es distinto de cero. Entonces en esta yo no puedo, o sea, no puedo aplicar la conservación de la energía de la forma como está, ¿verdad? Y pregunta, ¿cuáles son las fuerzas que están generando trabajo ahí? Creo que escuché que alguien quería entrar. Una de ellas dijimos que es la fricción, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿verdad? En este caso, entre comillas, ¿verdad? No se conserva la energía. O sea que tiene que haber alguien que nosotros vamos a considerar en W otra, ¿verdad? ¿Y quién va a ser ese alguien? Digamos la fuerza de fricción, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque esa fuerza nosotros no la van a ver en clase, y en clase en general las fuerzas que no son conservativas van a ser la fuerza de fricción, una fuerza de resistencia del aire o alguna fuerza de viscosidad que haya con el medio que haga que el movimiento pues técnicamente pierda velocidad. Entonces, como les digo, usemos de ejemplo la fricción, puse acá. Entonces, ¿qué pasa con la fricción? Asumamos que yo voy a
a estudiar algo como lo que hice acá. ¿Ok? Entonces yo voy a estudiar un punto o un movimiento en el cual voy a ponerlo acá, ¿verdad? Asumamos que existe fricción entre, no sé yo, la patineta, ¿verdad? Una patineta. Y el piso. A este punto le voy a llamar A. Vamos a asumir que esta persona se va a mover desde A a un punto B. Y luego la persona del punto B decide regresar al punto A. Entonces, vamos a ver. El trabajo generado por la fuerza de fricción de A a B, lo voy a llamar XA y XB, ¿verdad? Para que sea... sería la fuerza de fricción, la magnitud de la fuerza de fricción por... voy a poner este por como asterisco para que no se confunda con el producto punto. El desplazamiento, que la magnitud del desplazamiento es XB menos XA, ¿cierto? Por el coseno de 180. Entonces esto me da FK por XB menos XA con un negativo aquí afuera, ¿verdad? Ahora el trabajo en pasar desde B a A va a ser desde nuevo, ¿verdad? En este caso el desplazamiento iba hacia acá, la fuerza de fricción obviamente va hacia la izquierda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fricción se opone al movimiento. Entonces, de nuevo, cuando yo me vuelvo a hacer la pregunta, ok, magnitud de la fuerza de fricción, magnitud del desplazamiento, por eso sigue siendo XB menos XA, ¿verdad? Porque la magnitud tiene que ser positiva. Entonces XB menos XA es la magnitud de moverse desde acá a acá, ¿verdad? Tiene que ser una cantidad positiva porque es una distancia, ¿verdad? La magnitud del desplazamiento es técnicamente la distancia, ¿verdad? Entonces magnitud del desplazamiento es una distancia. XB menos XA tiene que ser positiva. Asumiendo, ¿verdad? Que yo tengo X igual 0 acá y que yo estoy midiendo X positivo en esta dirección. Coseno de quién, muchachos. Esto lo mencioné yo la vez pasada, ¿verdad? Cuando yo tenga una fuerza de fricción, la verdad que yo ni tengo que plantear eso. Yo ya sé que la fuerza de fricción va a generar un trabajo negativo. ¿Por qué? Porque ahora que me estoy moviendo hacia la izquierda, el desplazamiento es hacia acá. Pero la fuerza de fricción ahora va a ser hacia el otro lado. ¿Por qué? La fricción siempre se opone al movimiento. Entonces ahora la fricción va hacia acá. ¿Y cuál es el ángulo que hay entre la fricción y el desplazamiento? Sigue siendo los mismos 180. Lo que significa que esto sigue siendo menos 1, ¿verdad? Este es menos 1. Y este trabajo sigue siendo FK por XB menos XA. Si se fijan, si yo sumo estos dos trabajos, es distinto de 0, ¿verdad? Entonces, la fuerza de fricción yo no la puedo describir o no puedo técnicamente decir que el trabajo generado por una fuerza de fricción, cuando yo me muevo de un punto A a un punto B y luego del punto B al punto A en una trayectoria cerrada, no va a ser 0. Entonces la fricción, así como la resistencia del aire, así como la fuerza de viscosidad, es una fuerza no conservativa. ¿Qué otro ejemplo puedo ponerle yo para la fricción? Asumamos que vamos, este es el que use el libro, ¿verdad? Asumamos que vamos en un carro.
¿ok? Y este ya no ocupa fórmula, ¿verdad? Y yo tengo que abruptamente aplicar los frenos para... ¿Qué pasa cuando aplico los frenos? Aumento la fricción entre las ruedas y el suelo, ¿cierto? Y eso hace que disminuya mi velocidad, ¿verdad? Entonces, yo puedo aplicar los frenos para que la fuerza de fricción actúe sobre las llantas y la velocidad del carro disminuye, ¿cierto? Pregunta, ¿puedo aplicar los frenos yo para volver, para recuperar esa velocidad? No, ¿verdad? No es lógico pensar que voy a aplicar los frenos para que haya más fricción entre las llantas y el suelo para que ahora, con esa aplicación de frenos, yo retomo o recupero la velocidad que tenía. Ya no se puede, ¿verdad? Entonces no es ese proceso de aplicar los frenos para detenerse no es un proceso reversible, ¿verdad? Claro, yo puedo volver a recuperar la velocidad. Yo puedo volver a recuperar la rapidez. Pero no significa que va a ser la misma que tenía antes. Yo tengo que gastar otra vez combustible. O sea, tengo que volver a gastar otro tipo de energía, que es el combustible, ¿verdad? Para recuperar la rapidez que llevaba. No significa que a partir del frenazo que pegué puedo frenar en reversa. No sé si me doy a entender. O sea, es difícil de pensar porque no se puede, ¿verdad? Es un proceso que no es reversible. Otra forma... digamos, otra explicación de un proceso que no es reversible, ¿verdad? Que creo que también lo dicen en el libro. Es que ustedes se imaginen una bomba. Ok, primero la bomba está en reposo. Una granada de fragmentación, pensemos, ¿verdad? Primero la granada de fragmentación está en reposo. Y después de la nada, estalla, ¿verdad? Entonces cuando estalla van a salir varias esquirlas que van a tener energía... ¿cómo se llama? Cinética, ¿verdad? Porque se están moviendo. Ok, si se pudieran mover, significaba que había algún tipo de energía, ¿verdad? No estoy diciendo qué tipo de energía porque no sé, pero hay algún tipo de energía en la granada, ¿cierto? Pregunta, ¿puedo agarrar yo y aunque sea en un laboratorio meterme y hacer el proceso inverso de la explosión? Agarrar las esquirlas que ya explotaron y volver a generar la granada. Es imposible, ¿verdad? Es un proceso no reversible. Entonces, en ese caso, si nosotros pudiéramos medir, ¿verdad? Cuánto es el trabajo que se genera en la explosión, ¿verdad? Entonces ese sería uno de los que iría en W otra, ¿verdad? Porque ahí habría un cambio repentino de la energía mecánica. En general, algo que tienen en común es que la energía que se pierde, por lo menos en las fuerzas que nosotros vamos a estudiar en la clase, y por eso pongo perdida entre comillas, se pierde por medio de lo que nosotros le llamamos como una fuerza disipativa. ¿Qué pasa si ustedes frotan sus manos la una con la otra, muchachos? Ustedes van a empezar a sentir que sus manos se calientan. Bueno, lo mismo pasa cuando cualquier objeto pues genera una fuerza de fricción con una superficie. Si nosotros tocamos la superficie, digamos, si ustedes agarran un borrador y lo empiezan a borrar una hoja de papel o empiezan a simplemente a frotarlo contra la mesa, ahí hay fricción, ¿cierto? Y si ustedes lo hacen muy rápido y después tocan el borrador y tocan la mesa, ambos están calientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en los sistemas donde nosotros estamos, entre comillas, perdiendo energía, no es que la estamos perdiendo, ¿verdad? O sea, la energía mecánica se está perdiendo, pero la energía se está transformando o se está disipando de otra forma. Entonces, se empieza a calentar el cuerpo porque empieza a disipar la energía y la energía pasa a tener una forma térmica, ¿verdad? Como calor. Y a ese tipo de energía le llamamos nosotros, o le solemos llamar energía interna. Entonces, al final, el libro simplemente dice como se puede comprobar que el trabajo de esas otras fuerzas, o sea, el trabajo de las fuerzas disipativas, es igual a negativo el cambio de energía interna y se le dice U int, energía interna del sistema. Entonces,
En otras palabras, la conservación de la energía puede escribirse como el cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial más el cambio de energía interna es igual a cero. Entonces, en algunos ejercicios a ustedes les van a decir cuánto es el cambio de energía interna y ya saben que a partir de esta de acá lo pueden encontrar. ¿Hay alguna pregunta en cómo, bueno, y en general, como les digo, ¿verdad? Esto es bueno que ustedes lo sepan, ¿verdad? Ustedes ya saben que muchas veces se les hace preguntas que son conceptuales, ¿verdad? Entonces es bueno manejar esto. Pero para la clase, nosotros solo hemos conocido dos energías potenciales, ¿verdad? Entonces conservativa, ya les he dicho, gravitacional y elástica. Y técnicamente no conservativa va a ser cualquier otra, ¿verdad? Pero no conservativa fricción, resistencia del aire, fuerzas externas, ¿verdad? O sea, una persona empujando. Yo no puedo describir la fuerza de que una persona imparte a un sistema, no la puedo describir en términos de energía potencial. Entonces, cosas como esa va a ser fuerzas no conservativas, ¿verdad? ¿Hay alguna consulta hasta el momento, muchachos? Si no hay consultas, entonces vamos a hacer por lo menos un ejercicio. Hoy vamos a hacer ejercicios sencillos, pero miren los ejercicios. Yo me puse a ver los ejercicios y la verdad es que de los que salen en la primera parte, vamos a ver si deja abierto. Sí. De los que salen en la primera parte, por primera parte me refiero a cómo utilizar el concepto de energía potencial gravitacional en problemas que implican movimiento vertical y cómo utilizar el concepto de energía elástica en problemas que implican el movimiento de un cuerpo sujeto a un resorte. O sea, todos estos, por lo menos acá de los de objetivo mínimo, para serles sincero, no me llamaron nada la atención, ¿verdad? Vamos a hacer unos de ellos hoy, pero no los miro como buenos ejercicios. Los ejercicios de verdad buenos, o sea, que son interesantes, están acá, ¿verdad? A donde dice la diferencia entre fuerzas conservativas y no conservativas y cómo resolver problemas donde ambos tipos de fuerzas actúan en un cuerpo en movimiento, ¿verdad? Entonces, aquí es a donde están los mejores ejercicios, ¿verdad? Que son los que voy a intentar, pues, resolver en el resto de estos días, ¿verdad? Entonces el primero, y creo que posiblemente el único por la hora que vi, 6:40. Déjenme ver cuál había decidido hacer. Es el número 5. Conceptualmente está bueno. De hecho, vamos a hacer ahorita el número 5. Y el número 5 como ejercicio, así como ejercicio resuelvan este ejercicio. No me gusta. O sea, no es nada complicado. Sin embargo, pensándolo bien, esta podría ser una pregunta de examen de la manera conceptual, ¿verdad? Porque conceptualmente al final vamos a llegar a algo importante. Bueno, algo que ya dijimos, pero que espero que no se les olvide, ¿verdad? Porque podrían preguntarnos algo así. Ejercicios 21 de
Dice el ejercicio, muchachos. Se lanza una pelota de béisbol desde la azotea de un edificio de 22 metros de altura. Con una velocidad inicial de magnitud de 12 metros sobre segundo. Fácilmente, en vez de velocidad inicial de magnitud, me hubieran dicho con una rapidez inicial, ¿verdad? Ya saben que esos dos se pueden intercambiar. Magnitud de la velocidad y rapidez son intercambiables. Y dirigida con un ángulo de 53.1 sobre la horizontal. Inciso A. ¿Qué rapidez tiene la pelota justo antes de tocar el suelo? O sea, técnicamente cuando ya esté en Y igual a 0, cuando ya esté en el suelo. Use métodos de energía. ¿Por qué use métodos de energía? Porque ustedes, si recuerdan el capítulo 3, este ejercicio yo lo puedo resolver con las ecuaciones de cinemática. Entonces me dice, use métodos de energía, obviamente porque es el capítulo de energía. ¿Cuál es la respuesta del inciso A si la velocidad inicial tiene un ángulo de 53.1 por debajo de la horizontal? C. Si incluye el efecto de la resistencia del aire. Si se incluye el efecto de la resistencia del aire, ¿en qué inciso se obtiene la mayor rapidez? Entonces vamos a hacer un esquemita, ¿verdad? Inciso A, inciso B. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Pues yo tengo un edificio. Y desde ese edificio nosotros estamos lanzando una pelota con una rapidez inicial. Ese edificio tiene una altura, ¿verdad? Y esos son los datos que me dan, ¿verdad? Donde esta rapidez inicial es de 12.0. Me faltó aquí el ángulo, ¿verdad? El ángulo es 53 positivo. Y la altura es 22. El inciso B es exactamente la misma situación. Tengo el mismo edificio, pero en este caso nosotros lanzamos la pelota con la misma magnitud de rapidez, pero el ángulo es hacia abajo, ¿verdad? Misma altura del edificio. Entonces, velocidad inicial, o sea, la magnitud, siempre sigue siendo 12 metros sobre segundo. El ángulo inicial, en este caso, es menos 53.1. Y la altura inicial 22.0 metros. Lo primero, ¿verdad? ¿A dónde ponemos nuestra referencia? Fíjense bien, ustedes pueden poner la referencia si quieren que Y es igual a 0 aquí abajo o que Y es igual a 0 aquí arriba. Que se mide positivo hacia arriba o que se mide positivo hacia abajo. Todo eso va a ser a su gusto. Y ustedes me van a decir, pero va a cambiar el valor de la energía potencial, porque la energía potencial es mgy. Sí, va a cambiar el valor de la energía potencial, en general sí. Pero usualmente estos problemas no les importa el valor de la energía potencial en un punto, sino que lo que me importa es el cambio de energía potencial. Y ese no importa a dónde ponga la referencia yo, el cambio de energía potencial va a ser el mismo, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer lo más sencillo, ¿verdad? O sea, lo más sensato, por decir así, y lo voy a poner en el suelo. Y es igual a 0 en el suelo, y Y es igual a 0 en el suelo, y Y se mide positivo hacia arriba, ¿verdad? ¿Ok? Es lo normal, es el estándar. Inciso A. ¿Qué rapidez tiene la pelota justo antes de tocar el suelo? Entonces fíjense bien. En
En un ejercicio normal de estos, nosotros tendríamos que resolver aquellas ecuaciones, ¿verdad? Porque pues tendríamos que ver cuál es todo el movimiento parabólico. Nosotros sabemos que ese sería más o menos el movimiento, ¿verdad? En ambos casos. En estos casos, cuando estoy hablando de energía, a mí no me importa todo este trayecto, ¿verdad? A mí solo me importa que la pelota al inicio va a estar acá y que la pelota al final va a estar a nivel de suelo, ¿cierto? Entonces, para el inciso A, Y inicial o Y1 es igual a Y. Y Y final, que es justo antes de tocar el suelo, va a ser igual a 0, ¿verdad? Va a ser el mero suelo, ¿verdad? Entonces, con esto, ¿qué es lo que hago yo? Bueno, pregunta, ¿qué fuerzas están actuando en el sistema? Me está diciendo a mí qué rapidez use métodos de energía, desprecie la resistencia del aire. Entonces, la única fuerza que está actuando sobre el proyectil en su trayectoria es su propio peso. ¿Ok? Es su propio peso. Entonces ya sé yo que la única fuerza que está actuando es el peso, que es la fuerza gravitacional, que es una fuerza conservativa, ¿cierto? Entonces yo sé que K1 más U1 es igual a K2 más U2. Y un montón de gente en el examen, si no miran ese dato, me van a decir, no puedo resolver este ejercicio porque no tengo la masa. Y vamos a ver que muchas veces entramos en pánico porque tal vez un dato falta, pero a veces no se ocupan todos los datos, ¿verdad? Entonces vamos a plantear, ¿cuánto es la energía cinética inicial? 1/2 de la masa por la rapidez inicial al cuadrado. Más, ¿cuánto es el U inicial? M por G por Y1. ¿Eso es igual a qué? A 1/2 por M por B2 al cuadrado. Más M por G por Y2. Nosotros sabemos de los datos que Y2, a eso le puse Y, ¿verdad? Y2 es igual a 0. Por lo tanto, este término va a ser igual a 0. Y si se fijan, este tiene la masa ahí, este tiene la masa ahí y este tiene la masa ahí. Entonces, si yo paso dividiendo esta masa al otro lado, estas masas se cancelan y la masa no se necesita. Entonces, al final, yo quedo con una expresión de la siguiente forma. B1 cuadrado medios más G por Y1 es igual a B2 al cuadrado medios. ¿Qué es lo que me piden a mí? La rapidez. ¿Qué rapidez tiene la pelota justo antes de tocar el suelo? Entonces me piden esta B2. Entonces vamos a hacer el despeje. B2 al cuadrado es igual a B1 al cuadrado más 2 veces G Y1. En otras palabras, B2 es igual a la raíz de B1 cuadrado más 2G Y1. Y con eso puedo resolver yo mi ejercicio. Dado que yo sé que la velocidad inicial es 12 al cuadrado. Y aquí le sumo más 2 veces por G por Y1. 2 veces por G por Y1, que era 22, ¿verdad? Ese valor de 22 que teníamos acá. Y eso me da 23.98. Lo dejo positivo porque solo estoy dando la magnitud de la velocidad, ¿verdad? Entonces, 23.98. A mí no me está preguntando el ejercicio, póngalo 24, ¿verdad? 23.98 es técnicamente 24. A mí no me está preguntando el ejercicio cuál es la velocidad como tal. O sea, si me piden velocidad yo tendría que dar magnitud y ángulo. Entonces, a mí solo me piden la magnitud de la velocidad, ¿verdad? O sea, la rapidez. Magnitud es 24 metros sobre segundo. Y lo único que tuve que aplicar es conservación de la energía, ¿verdad? Energía inicial es igual a energía final. ¿Hay alguna consulta con este inciso, muchachos?
No, ni todo está claro. Ok, entonces fíjense bien, el inciso B me dice a mí qué pasa si lo lanzo en un ángulo hacia abajo. Ey, yo no usé este dato del ángulo, ¿cierto? Yo no usé ese dato del ángulo en ninguno de esos puntos. De hecho, ni pensé cuál era el trayecto que tenía. Yo les repito, solo pensé cuál es el punto inicial, cuál es el punto final. Y lo mismo voy a hacer acá, ¿verdad? Yo sé que mi Y inicial es siempre 22, mi Y final es siempre 0, mi velocidad inicial sigue siendo el mismo valor de 12, ¿verdad? A mí no me importa que sea hacia arriba, que sea hacia abajo, que sea un ángulo de 53 positivo, 53 negativo. Sigue siendo 12. O sea que yo voy a volver a plantear K1 más U1 igual a K2 más U2 porque siguen siendo las mismas fuerzas que están actuando. Y esto va a ser exactamente esto mismo. Y este despeje va a ser el mismo en ambos casos. De hecho, voy a dejar de escribir la flecha. Yo no ocupo volver a hacer el despeje. Yo sé que inicialmente el sistema tenía esta cantidad de energía, ¿cierto? Y al final solo tiene esta cantidad de energía. No me importa el trayecto, porque todas las fuerzas que están actuando son conservativas, entonces no le importa el trayecto, ¿verdad? No importa el trayecto, no importa si se movió hacia arriba y después hacia abajo, o si se movió hacia abajo directamente. Al final, la energía que había al inicio va a ser la misma energía que hay al final. Y al inicio hay energía cinética y potencial, y al final solo hay energía cinética. Entonces toda la energía que estaba almacenada al inicio se pasa a la velocidad, no se pierde nada. Así que al final la velocidad, no me importa si lo lancé hacia arriba o hacia abajo, va a seguir siendo los mismos 24 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque como solo actúan fuerzas conservativas, no va a haber pérdida. O sea, no va a haber ninguna pérdida y no me importa el trayecto, ¿verdad? Que toma la. O sea, no me importa si primero se va por arriba o se va por abajo. A mí lo único que me importa es dónde inició, arriba del edificio, y dónde finaliza. Su Y final es abajo. Claro, ¿verdad? Si ya me preguntaran a mí otras cosas como cuál se movió más de forma horizontal, eso yo ya no lo puedo encontrar de forma energética, ¿cierto? Yo ya no puedo encontrar cuánto es el desplazamiento en X. Pero eso no es lo que me pregunta este ejercicio, solo me pregunta de la rapidez. Entonces fácilmente lo puedo resolver yo con conservación de la energía y me da la misma, me tiene que dar la misma respuesta. Ustedes pueden probar, imagínense, o sea, vuelven a aplicar las condiciones iniciales y finales del sistema son las mismas. Entonces el mismo despeje me va a dar lo mismo. Por eso les digo, como ejercicio es bien sencillo, pero conceptualmente esto es lo que se tienen que tomar. Entonces, por ejemplo, si en el vi algo similar en el segundo, no, en el primero creo. Si a mí me preguntan, en general, me dicen, yo tengo este lanzamiento, yo tengo este lanzamiento que empieza directamente hacia abajo, ¿verdad? Y yo tengo un lanzamiento primero que lo lanzo yo horizontal. Todos tienen la misma altura y todos tienen la misma rapidez inicial. Le preguntan, ¿cuál de los tres va a tener mayor velocidad cuando llegue al suelo? Sin necesidad de hacer ningún cálculo, ustedes ya saben, bueno, si todos empezaron desde la misma altura y todos tenían la misma rapidez inicial, entonces por conservación de la energía al final todos van a tener la misma velocidad final. ¿Ok? Puede ser una pregunta conceptual. Ahora me hace la consulta el ejercicio. Si se incluye el efecto de la resistencia del aire, si se incluye el efecto de la resistencia del aire, ahí incluimos una fuerza no conservativa.
Entonces ya no podría resolverlo de esta fórmula, sino que yo tendría que encontrar cuánto es el trabajo, ¿cierto? Yo tendría que incluirle a esa ecuación, por ejemplo, C, ¿verdad? Yo tendría que incluirle ese trabajo de la resistencia del aire, porque esa no es conservativa. U2 seguiría siendo 0, ¿verdad? Y a partir de aquí hago el despeje. Entonces lo que me preguntan a mí, ¿en qué inciso A o B se obtiene mayor rapidez? Entonces un poco de lógica. ¿Cuál creen que sería más rápido si yo incluyo efectos de resistencia del aire? ¿El A o el B? ¿Puede repetir la pregunta, ingeniero? ¿Cuál creen que sería más rápido? El inciso C, ¿verdad? Si se incluye el efecto de la resistencia del aire, ¿en qué inciso se obtiene mayor rapidez al final, justo antes de tocar el suelo? Si yo lo lanzo por encima de la horizontal o si yo lo lanzo directamente hacia abajo. Yo creo que en el B se tendría mayor rapidez. En el B tendría mayor rapidez. Esa es la respuesta correcta. Pregunta, como les digo, podemos usar directamente la lógica y después les puedo dar la explicación un poco más. Bueno, al final, durante todo el viaje hay resistencia del aire, ¿verdad? Entonces, si el viaje es más largo, va a haber más tiempo que está actuando la resistencia del aire. Y la resistencia del aire, ¿qué es lo que hace? Pues disminuir la velocidad. Entonces, en el viaje más largo, que es el que yo lo lanzo primero hacia arriba, perdería más velocidad que si yo lo lanzo directamente hacia abajo, ¿verdad? Esa sería, pues, usando, por decir así, directamente la lógica. La segunda, que sigue siendo pues con lógica, pero ya dándole un poco más es que este trabajo, como es una fuerza no conservativa, ¿verdad? Recordemos que este trabajo va a ser negativo, ¿verdad? Y en general, el trabajo siempre se describe como el producto punto de esa fuerza, punto el desplazamiento. Entonces, le voy a poner R para que sea más general, ¿verdad? Entonces, ¿en cuál hay más desplazamiento? Si yo lo lanzo hacia arriba o si yo lo lanzo directamente hacia abajo. Hay más desplazamiento si yo lo lanzo hacia arriba. Por lo tanto, esto sería mayor, pero es un número negativo, lo que significa que la energía, o bueno, el valor energético total que encuentro acá, sería menor en cuanto mayor es este desplazamiento, ¿verdad? ¿Hay alguna consulta con este ejercicio, muchachos? No, Lee. Si no hay consultas, lo vamos a dejar hasta aquí hoy, ¿verdad? Voy a dejar de grabar.